Radio Sónica no solo se escucha, también se lee. Ingresá a nuestro portal, entérate de las últimas noticias y participa en nuestras redes sociales. www.radiosonica.com.ar, el portal de acceso a la radio más escuchada de Internet. Política, economía, educación, comercio exterior, PDI, dólar. Que los políticos se encarguen de eso. En el arranque te abrimos la cabeza para que puedas elegir el indicado. Radio Sónica, otra forma de hacer radio. Nuevamente la tenemos a Margarita Stolbizer en el piso de Radio Sónica. Recién recordábamos su última visita en la campaña del 2015. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánta agua debajo del puente a nivel político en la Argentina, ¿no? Desde esa época ahora. Sí, según cómo se mire también, ¿eh? No te olvides que estábamos en una campaña presidencial. Bueno, yo en ese momento tenía un lugar protagónico en medio de una campaña muy importante, pero la campaña no era tan distinta a lo que estamos teniendo ahora. Yo tenía la expectativa de que en esta elección que es legislativa no termináramos, digamos, con un escenario de tanta polarización, porque en una elección legislativa donde todas las fuerzas políticas llegan al Congreso con sus representantes, no es razonable que exista esa confrontación, tal vez como si puede haberla en las ejecutivas, ¿no? Entonces estamos teniendo un escenario electoral bastante parecido a la del 2015. Me gustaría preguntarte fundamentalmente por lo que ves a futuro de la Argentina, más allá de la elección puntualmente ahora. ¿Ves que la Argentina está saliendo a lo que había pasado o lo que hablábamos en aquel 2015 de los actos de corrupción, del kirchnerismo, de lo que vos tantos años militaste y luchaste? ¿Crees que la Argentina de a poco va saliendo o está en el mismo camino y nada ha cambiado? Yo tengo en general una visión optimista del futuro, ¿no? Entre otras cosas porque creo mucho en los jóvenes, no solo en el ámbito de la política, sino en general. Tal vez debe ser porque tengo mis hijos, que son los que ya después de los 20 años empiezan ellos a activar y a tener sus propios proyectos, y entonces eso es lo que me impone a mí una mirada mejor del futuro. Siempre creo, y sobre todo en la política, que los que vienen son mejor que nosotros, entre otras cosas porque nosotros venimos de una generación con mucho prejuicio, con mucho vicio también, y me parece que hoy los jóvenes son más libres en ese sentido, menos atados a esa conflictividad que nosotros arrastramos. La política, digamos, sería, sin embargo, una mirada demasiado superficial si yo te dijera estoy tranquila y veo que estamos mejor porque la corrupción del pasado ya no es igual. Digamos que eso es poco en un doble sentido. Primero porque el gran problema de este gobierno en materia de corrupción es que no han sido lo suficientemente prolijos que debió haber sido cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo. La verdad es que tienen demasiados conflictos de intereses y todo esto, si bien el conflicto de interés no ahora, es un delito... Ahora, ¿vos crees que eso es lo que te iba a preguntar? Si el conflicto de interés es corrupción o no llega a ser un delito. No lo es. Lo que hace el conflicto de interés es crear condiciones para conductas irregulares, no es un delito. Entonces, este gobierno debió haber tomado esas precauciones, debieron haberse modificado algunas leyes. Yo creo que lamentablemente uno lo que ve hoy es que si continúan esos negocios, esa mezcla de negocios privados con las decisiones públicas o el manejo de los recursos públicos, y eso no es bueno. Ahora, ni por casualidad tenemos la corrupción que teníamos. La otra mirada que tenemos que tener es si para pensar en una democracia estable que le brinde a todas las personas las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de felicidad, es suficiente que no haya corrupción. Y acá es donde va mi otra crítica a este gobierno, porque lo cierto es que se ha instalado mucho el fantasma del pasado, pero también en esa idea que muchos dicen, yo he escuchado en estos días en campaña gente muy humilde, ¿no? Que me termina diciendo una frase que la verdad es muy duro eso para aceptar. Dicen, y bueno, la otra, una expresión así respecto a la señora de Kirchner, se la llevaba, hacía la de ella, pero nosotros podíamos comer. Eso es muy duro, porque es por un lado la tolerancia de la corrupción con esa idea de que, bueno, roban todos, entonces si todos roban, pero este me daba de comer. Y lo otro es esa sensación como de conformismo, ¿no? Lo que quiero es comer.
Entonces, me parece que hay que asumir un poco eso. La democracia no es solamente no robar, me parece que eso no se puede tolerar, que eso debería volver a naturalizarse como conducta, ¿no? Que un político no puede enriquecerse, no puede robar. Y lo otro es que la obligación principal que nosotros tenemos es hacer feliz a las personas, darles no solamente de comer, sino algunas cosas más también. ¿Crees que los diputados y los senadores y en realidad la clase dirigente para acceder a un cargo tiene que tener alguna conducta de intachabilidad moral? Te pregunto esto por lo que ha pasado en estos días, por Julio De Vido, estando en la Cámara de Diputados, si debía quedar o no. ¿Qué pasaría si Cristina Fernández de Kirchner llega al Senado? ¿Debería la Cámara tener su propio reglamento para que se acceda al Senado? Sí, en realidad la propia Constitución Nacional dice que las cámaras son un poco los jueces o los árbitros para analizar la idoneidad que tienen los que llegan. Y eso se puede hacer en dos momentos. Uno es antes de que juren, para ver si tiene las habilidades necesarias para llegar a jurar. En este sentido, yo creo que a la señora Kirchner le es aplicable un argumento y una posición que ella defendió cuando era senadora, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y ella impidió que ingresara el senador Romero Feris, un senador de Corrientes, en un discurso y en una carta que yo la tengo firmada por ella. Ex gobernador que fue condenado. Claro, muy buena su posición, la posición de la señora de Kirchner, porque ella dice incluso que no es ni siquiera una posición moral. Ella dice que es un tema político institucional. No puede, son las palabras de ella, ingresar al Senado una persona que tiene tantos procesos judiciales pendientes, no tenía ninguna condena, tantos procesos judiciales por delitos cometidos contra la administración pública, que son los mismos delitos por los que ella es investigada. Entonces esto le entraría perfectamente. Después tienen las cámaras también la posibilidad de evaluar hechos que han ocurrido después de la asunción. La Cámara de Diputados tiene antecedentes en estos cuando sacó en algún momento al diputado Luque, Varela Cid son los casos, la diputada Godoy, que fue por hechos sobrevinientes, digamos, después. Cuando se trató el episodio De Vido hace poco, además de que no estuvo el número, muchos decían eso, no, se lo debió haber sacado antes de asumir, no haberle permitido el ingreso en realidad. Por lo tanto, creo que esto existe y yo estoy convencida que tiene que haber determinados comportamientos, así como creo que las leyes deben exigirnos más cosas a nosotros. Un ejemplo, el secreto fiscal. Esto es siempre algo que la AFIP defiende mucho, que dice, bueno, no, los ciudadanos por un tema de seguridad no se deben conocer sus patrimonios. Bueno, yo vengo presentando un proyecto hace muchos años, que es que en el caso de los funcionarios públicos no opere el secreto fiscal, porque el que decide ejercer la política está expuesto públicamente. Tiene que estarlo y tiene que saber que su vida, sus bienes, sus cuentas, todas tienen que estar a la vista, no puede ser amparado por el secreto, sino elegí dedicarte a otra cosa. ¿Qué pensás? Viste que se presentó el presupuesto en estos días, ayer se llevó al Congreso, el ministro Duhovne tiene parte de su presupuesto, de su patrimonio en el exterior. ¿Qué pensás en relación a eso? Un funcionario público es lógico que está ejerciendo tareas en el Ejecutivo y además es el máximo responsable de economía, tenga su patrimonio afuera. 74 millones para ser exactos. Sí, para mí es un disparate, lo he dicho, lo he planteado, vengo teniendo con él una disputa en Twitter porque él defiende esto y dice, ¿por qué un funcionario no puede tener la plata? La verdad es que yo creo que ningún funcionario debería tener la plata afuera, pero menos el ministro que es el encargado de convencer a los inversores que vengan a poner su plata en la Argentina. Hace un mes, 2 meses vino la canciller alemana, que dejó un mensaje muy claro. La canciller dijo, Alemania tiene mucho interés en venir a invertir a la Argentina, pero lo primero que necesitamos es que inviertan los argentinos en la Argentina, que los que crean en la Argentina sean los argentinos. Y resulta que el ministro, que es el que tiene que convencer a los inversores, tiene su plata afuera. Entonces estas son las cosas que me parece, y a esto iba un poco en el sentido, de que este gobierno no está haciendo las cosas, porque además, ¿por qué llevan la plata afuera? Mínimo para no pagar impuestos, a veces para esconderla, y lo otro porque no creen, obviamente. Sí, además también, esto es interesante pensarlo, si uno evade o si uno elude
el fisco también es dinero que se está no utilizando para hacer cosas para el bien de los argentinos, exactamente, ¿no? Exactamente. Estás poniendo la plata afuera, eso impide tener un ingreso acá. Mira, hay algo que, y esto es parte de las discusiones que nosotros pretendemos dar, pues yo creo que en la campaña electoral se deben discutir estas cosas. Toda la primera etapa se llevó la campaña hablando que la grieta, que esto, que el otro, no se habla de los problemas reales y de cómo resolverlos. En esta segunda etapa nosotros insistimos, hay que poner sobre la mesa los debates que va a tener el Congreso. Los que somos candidatos a legisladores deberíamos estar diciendo cómo vamos a votar cuando lleguemos al Congreso. Sobre todo en esas tres reformas: reforma del sistema jubilatorio, reforma laboral y reforma impositiva. En el tema impositivo, y tiene relación con lo que hablábamos antes de Duhovne, el gobierno tuvo un éxito muy importante cuando fue el blanqueo. Detectaron 90.000 millones en el exterior. Ahora, nosotros queremos discutir que se le quite el IVA a la leche, a 11 productos de la canasta básica alimentaria, porque nosotros decimos, es inmoral que el padre, el trabajador que quiere comprar 1 litro de leche tenga que pagarle impuestos al Estado. Y esos 90.000 no pagan impuesto de los que tienen la plata afuera. Claro. Por eso es que además Argentina no es un país muy tenido en cuenta para cooperación internacional, porque de afuera siempre dicen, no, Argentina no es un país pobre. No, y además, Margarita, en ese blanqueo que vos ahora traes a colación, también había un impedimento de los familiares de los funcionarios públicos que pudieran blanquear, y después por un decreto se terminó modificando la ley. Sí, sí. Igual ahí eso yo lo pongo un poco también en relación con lo del ministro, porque cuando se discutió la ley, yo sostuve, algunos decían que no había que permitirles los beneficios del blanqueo a los funcionarios y a los familiares. A mí me parece que hay que obligarlos a que tengan la plata acá, no darles los beneficios tal vez que se le estaban dando a todos los demás, pero yo creo que era necesario que tengan la plata acá. Me parece que es un gesto y un símbolo de confianza que el gobierno tiene que dar, insisto, para los de adentro y para los de afuera. Te hago algunas preguntas con asociación libre. No tenés minutos, aunque tenemos unos minutos pautados de nota por otros compromisos que tenés, y vos decís lo que quieras de estas personas o de estos hechos. Te pregunto por Sergio Massa. Bueno, es mi socio en este momento, pero además de eso yo le veo a Massa muchas condiciones de liderazgo, ¿no? Y eso es lo que explica para nosotros este acuerdo que trasciende octubre. Yo no hice un acuerdo para ver si iba a conseguir un cargo. Todos saben perfectamente que yo voy en un cargo que solamente se consigue si nosotros ganáramos la elección, y eso que es mi situación personal, que yo voy a dejar el Congreso en el mes de diciembre, lo supe desde el mismo momento que hice el acuerdo, pero traté que fuera un gesto y una señal de que estoy apostando a una cosa a futuro. Y eso tiene que ver justamente con lo que yo veo en Massa. Massa tiene, primero por su juventud, es un muchacho de 45 años, entonces lo cierto es que no tiene apuros, no tiene urgencias, es una persona como yo he visto pocos dentro de la actividad política, con una vocación de estudiar, estudia, se forma, intenta mejorar y una gran capacidad de trabajo. ¿Qué vas a hacer después de diciembre? De diciembre a marzo espero nada. Recién comentaba el problema del tránsito, ¿no? Y en ese momento pensé, ay, bueno, después de diciembre, por lo menos por mucho tiempo, no voy a volver a venir a la capital. Seguramente. Bueno, Cristina Kirchner. A ver, en términos políticos creo que es el pasado, es un liderazgo por supuesto que va en declinación, en desgaste, que ya no va a volver a ser lo que fue, pero yo creo que ella es la responsable en gran medida de toda la degradación que tiene la Argentina, ética, moral, responsable de la corrupción, pero además es la responsable de los 12 millones de personas pobres. Yo soy muy crítica respecto de este gobierno que prometió terminar la pobreza, era una fantasía eso, y hoy tenemos más pobres que antes. Pero la verdad, heredaron 12 millones, ¿no? Y toda la degradación institucional, esta idea de la grieta que se basa en una estrategia permanente de la señora Kirchner cuando era presidenta, que era la descalificación del que pensaba distinto, a niveles en muchos casos de persecución del que se manifestaba de una manera diferente. Y la política, la democracia, en realidad tiene que volver a ser el respeto por las ideas diversas, ¿no? ¿La ves tras las rejas?
En algún momento me parece que eso debería ocurrir casi como un destino inexorable. No es una cosa que vaya a ocurrir inmediatamente, son muchos los juicios que tiene, nuestra justicia no es todo lo ágil que nosotros quisiéramos verla, pero digamos que yo estoy convencida de todos los delitos que cometió y que las pruebas están de todos esos delitos, por lo tanto me parece que en algún momento eso es, digamos, una situación que tendrá que atravesar. Tengo personas para seguir preguntando, pero tenés mensajes y quiero darle la oportunidad también a la gente que nos está escuchando. Dale. Se me recalentó el celular, Margarita, bueno. con todos los mensajes que me llegó. Bueno, Es voy a más, tener que volver entonces. Sí, No, es más, hice al azar, elegí uno al azar para no ser autoritaria. Dale. Te cuento, acá me pregunta, si usted llega al Congreso, ¿qué piensa hacer con los jubilados y pensionados que cobran por debajo de la mínima, es decir, los que están bajo la modalidad de rentas vitalicias previsionales en AFJP? Que dicen que todos los aumentos que les llega, incluso hubo un aumento hoy que anunció la gobernadora de un 20%, a ellos, por su modalidad, no les llega. Claro. A ver, lo que nosotros necesitamos es, en principio, una equiparación, porque hoy hay una primera injusticia, que es que el 70% de los jubilados cobra menos de la canasta básica alimentaria, en realidad. Y lo otro es lograr una equiparación. Hay jubilados que por estar en distintas cajas, en distintas modalidades, no tienen acceso ni siquiera a los saberes mínimos que garantiza el sistema de reparto. Entonces hay que tratar de unificar esa situación. El presidente Macri. A ver, a mí no me gusta mucho hablar de las personas, sinceramente. Yo lo hago a través de una definición El más proyecto. política, ¿no? Lo hice de Massa y lo hice de Cristina también. Mi definición tiene que ver con la política y tiene que ver no solo con lo que pienso de ellos, sino con lo que soy yo, lo que digamos, cuál es la idea política que yo defiendo. Y eso es lo que a mí me diferencia del presidente Macri. El presidente Macri está llevando adelante, yo creo que una renovación en la política que es interesante. Él ha construido una fuerza política moderna, democrática, como es el PRO sobre todo, pero que expresa claramente una visión conservadora de la política, y por eso su teoría es que los más pobres esperen el derrame de los ricos y su política beneficia a los más poderosos. Yo creo que nosotros tenemos que construir una fuerza política alternativa que exprese a los sectores populares, que represente a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes, en un proyecto obviamente más progresista, porque eso es lo que nos va a permitir tener un sistema político donde la alternancia y los equilibrios entre las fuerzas políticas sean lo que le dé realmente fortaleza al funcionamiento de la democracia, como funciona en otros lugares. Yo miro muchas veces Chile. Bachelet fue presidenta, se fue con una alta imagen, y después la sucedió Piñera, izquierda o centroizquierda, y derecha o centroderecha, y después volvió a Bachelet, y ahora tal vez pierde y vuelve a Piñera. Y la verdad es que las fuerzas políticas alternan, no se derrumba el sistema político, el que llega no pretende quedarse por 100 años, y los que pierden no pretenden que fracase el que llega, ¿no? Margarita, cumplo con los tiempos pactados. Mira, te dije -4, acá está, -4. Bien, Así que bueno. muchas gracias por haber venido a Radio Sónica. Yo también soy muy agradecido, te lo digo públicamente, de la gente que se acuerda cuando vino a lo largo de los años, cuando la radio era muy, muy chiquita, y después del crecimiento felicitaciones por el crecimiento. Así sobre todo. Muchas gracias, Para Margarita. mí ha sido un gusto también. Bueno, muchas gracias a ustedes. El arranque.